Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda parte de la mañana en la sala ICIP. Gracias por estar aquí después de la necesaria pausa del café. Y vamos a reanudar esta última mañana del Congreso de CENIS con una de las ponencias más especiales. Sabéis que el Congreso de CENIS este año, uno de sus leitmotiv ha sido la inteligencia artificial. Y para ello, para seguir andando en este tema, contamos desde mi humilde punto de vista con uno de los mayores expertos en la temática que hay en el panorama de la gestión pública en España. Contamos con Óscar Cortés, que es coordinador de comunicación digital del Ayuntamiento de Madrid y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y que además justamente ha publicado La inteligencia artificial en la gestión pública, un libro que personalmente recomiendo, en el que trata de abordar cómo usar esta herramienta que ha sido trending topic el último año, que está en boca de todos, cómo abordarla e integrarla en las estrategias corporativas para que sea una herramienta más que obedezca al servicio público y a las necesidades de la organización y la ciudadanía, y no únicamente una herramienta que esté de moda durante este año. Así que adelante, Óscar, es todo tuyo y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Muy bien. Pues muchas gracias, Álvaro. Muy buenos, no sé si días, tardes ya. Muchas gracias por este magnífico quórum que tenemos en la sala, y voy a intentar ceñirme a esa media hora de tiempo que me han permitido en este espacio tan importante como es el CENIS, para hacer algunas reflexiones desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista estratégico, si me permitís, desde un punto de vista de política pública, sobre lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión pública. Un asunto que es de una gran complejidad y que trasciende lo que es el uso, como decía Álvaro, de una determinada herramienta, como vamos a ver. Y precisamente en esta ponencia lo que voy a querer poner de relieve son una serie de elementos fundamentales a la hora de abordar esta aproximación desde las instituciones públicas. No sé, no me han dejado... ¿Está por aquí? No. Muy bien. Bien, voy a centrar la ponencia en una serie de elementos que tienen que ver con las tecnologías de la inteligencia artificial, con los posibles modelos de administración algorítmica o una administración donde se usen las herramientas de inteligencia artificial, algunos casos de uso, los riesgos, la regulación, el impacto en la función pública, los datos y, por último, algunos factores de éxito. Quiero decir que esto no es una ponencia tecnológica, tampoco es una ponencia jurídica, es una ponencia desde el punto de vista de la ciencia de la administración. Por tanto, hablar de todos los aspectos que con amplitud pueden afectar al funcionamiento institucional, que creo que pueden ser todos estos. La primera cuestión tiene que ver sobre las tecnologías de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que estáis aquí, que además habéis asistido o utilizáis este tipo de herramientas, conocéis ya sus posibilidades. Yo simplemente quiero mencionar 4 cosas básicas. La primera es que las tecnologías de la inteligencia artificial no es una única tecnología, son familias de muy diferentes tipos de tecnologías, en grados evolutivos muy diferentes, con un potencial que es muy variable entre unas y otras, es decir, es un conjunto muy heterogéneo de tecnologías. Ese conjunto tan heterogéneo marca diferentes posibilidades también dentro de su aplicación en el sector público, como ahora vamos a ver. Básicamente, ya a nivel europeo ya hubo dificultades cuando en el año 2008 la Unión Europea tuvo que reunir a una serie de expertos para intentar buscar una definición común de lo que es la inteligencia artificial. Básicamente se referían a sistemas creados por humanos, fundamental, aunque luego pueden tener una derivada no humana, sistemas basados en datos, fundamental también, sistemas que aprenden o que funcionan en su actuación de muy diversas maneras, reglas, aprendizaje, sistemas que no solo son físicos, para eliminar esa idea de la robotización y de los robots como herramientas físicas, sino que son herramientas software en la mayor parte de las veces, y como yo digo, evolutivos diferentes, ¿no?, que van desde los sistemas más básicos de menor inteligencia, que son los que operan en base a reglas,
los sistemas RPA con una pizca de inteligencia puede ser un ejemplo, hasta los modelos de aprendizaje automático o profundo, hasta los casos ya más evolucionados que empiezan a aparecer o que ya llevan un tiempo apareciendo de inteligencia artificial generativa, que es el paso previo a la inteligencia artificial de propósito general, que es aquella aspiración de que una inteligencia de una máquina pueda elaborar o pueda actuar de la manera más próxima a un ser humano. Como digo, desde la perspectiva del sector público, esto nos lleva como a 3 posibles escenarios. Primero, el escenario del impacto en la burocracia, es decir, la inteligencia aportada al funcionamiento burocrático de la administración, que algunos autores lo denominan algocracia. El segundo elemento, el impacto sobre las políticas públicas, sobre los procesos de formulación y despliegue de políticas públicas y de evaluación de las políticas, el SmartGov, podríamos llamarlo así. Y, por último, el impacto sobre los servicios públicos, el aportar inteligencia a esos servicios públicos. Desde el punto de vista de la modelización, podríamos hablar de 2 modelos de administración algorítmica. Un primer modelo donde los algoritmos, empiezo por la parte más de la derecha, son una herramienta más para un funcionario, ¿no? Para un funcionario público. Una herramienta, vamos a ponernos en un caso como puede ser una calculadora, ¿no? Utilizamos una calculadora, sabemos que esa calculadora le metemos cifras y esa calculadora nos da unos resultados. No sabemos cómo funciona la calculadora, nos da un poco igual, al final lo que importa es el resultado y nosotros aplicamos el resultado de una determinada manera. Bueno, es lo que podríamos hablar del modelo de administración aumentada. Ahí el rol de la inteligencia artificial no es un rol central, sí, sería un rol de apoyo o de auxilio o de potenciación de las capacidades de los funcionarios, de la función pública. El garante del interés general seguiría siendo el funcionario y la decisión seguiría correspondiendo al funcionario. Eso sí, habría que ver en qué grado de influencia actuaría la inteligencia artificial sobre esa decisión, vamos a llamarla funcionarial, y seguirían manteniéndose esas garantías de objetividad e imparcialidad por parte de los funcionarios, aunque se constituiría una especie de tándem, ¿no? Máquina, funcionario, humano, ¿no? Que en función de esos mecanismos que operara ese tándem, ¿no? Pues podría impactar o no a las garantías. El otro modelo es un modelo, digamos, de desarrollo más avanzado de la administración algorítmica, lo que nos llevaría a plantear una administración automatizada. ¿Automatizada hasta cuándo? ¿Hasta qué nivel de automatización? Bueno, pues aquí la imaginación, ¿no? Pues puede ser, vamos a llamarla abundante, ¿no? Y podríamos pensar o podríamos plantearnos como hipótesis una administración completamente automatizada, por lo menos en algunos ámbitos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurriría en una administración completamente automatizada? Que la tecnología adoptaría no un rol accesorio, sino un rol central, las tecnologías de inteligencia artificial. Ese rol central habría que, lógicamente, haría que gran parte, como luego veremos en el impacto de la función pública, de las actividades que corresponderían a un funcionario público y que la normativa atribuye a la función pública, de alguna manera tendrían que ser reguladas para que lo pudieran realizar algoritmos, ¿no? Porque el algoritmo sustituiría a un ser humano. ¿Y eso qué implica? Pues que toda la cadena de traducción normativa a modelos, a código fuente, ¿no? Pues sería, digamos, el núcleo gordiano de los mecanismos de decisión y de las garantías de imparcialidad y objetividad, con las consecuencias que eso podría tener, ¿no? También en términos de responsabilidades, esta administración automatizada nos llevaría a una dimensión público-privada, en el sentido que gran parte, los algoritmos pueden ser medios propios de la administración, construcciones elaboradas por la administración, algoritmo público, pero la gran mayoría, y siendo realistas, pues serían, digamos, productos de empresas, ¿no? Con lo cual, digamos, podríamos tener un escenario, ¿no? de privatización, ¿no? De decisiones básicas o elementos básicos en ese, insisto, caso hipotético de administración completamente automatizada. Bueno, ahí he plasmado una serie de casos de uso, no tengo demasiado tiempo, ¿no? Yéndonos un poco a los 3 bloques que plasmaba en la primera diapositiva sobre el impacto en la función administrativa, el impacto en las políticas públicas y el impacto en los servicios públicos. En el primer ámbito, en el impacto en la función administrativa, que sigue siendo el corazón del Estado, he intentado aportar, es un poco complejo, y sobre todo para el tiempo que tengo, que no tengo demasiadas posibilidades, pero simplemente
quiero trasladaros la idea de cómo se conjuga el uso de determinadas tecnologías de inteligencia artificial con el tipo de procedimiento administrativo del que estemos hablando. Por un lado tenemos los procedimientos reglados, ¿no?, que como sabéis son procedimientos donde están muy tasados los trámites y los efectos de la tramitación sobre una resolución administrativa. Y por otro lado tenemos los procedimientos discrecionales, que son muy variables en cuanto a discrecionalidad, y ahí podremos tener muchas posibilidades, pero ahí hay una labor digamos, de facultad, ¿no?, de un ser humano, ¿no?, de determinar determinadas cuestiones, no solo en la tramitación, sino también en la resolución e incluso en la iniciación de los procedimientos. Y luego, por otro lado, tenemos las tecnologías de inteligencia artificial más básicas, que operan en base a reglas, es decir, que codifican la norma con reglas que, si se cumple una serie de parámetros, nos dan un resultado, y las tecnologías algorítmicas, que aquí podremos incluir las de aprendizaje, las generativas, ¿no?, que funcionan en base a algoritmos cuyas reglas, ¿no?, se van estableciendo a raíz de procesos de aprendizaje. He puesto en verde la clara aplicación que tiene en el eje potestades regladas, sistemas de reglas. Los sistemas de reglas muchos están maduros, es relativamente fácil el escrutinio sobre ellos. Tenemos regulación, como sabéis, a través de la Ley 40/2015, las actuaciones administrativas automatizadas. El procedimiento reglado encaja bien o puede ser bien modelizado bajo sistemas de reglas. Y luego tendríamos el otro extremo, ¿no?, el otro extremo en rojo, ¿no?, que son procedimientos con una amplia discrecionalidad, ¿no?, que se pretendan, digamos, introducir tecnologías de aprendizaje o tecnologías generativas donde no tenemos claro ni cómo funcionan los algoritmos, y además la opacidad es estructural, porque incluso el algoritmo puede ir aprendiendo a medida que va funcionando, ¿no? Y en esos casos las limitaciones de las inteligencias artificiales sobre este tipo de procedimientos pues son muchísimo más limitadas, ¿no? En el ámbito de las políticas públicas, en las diferentes fases de la política pública, no solo en la fase inicial de definición de alternativas, de generación de opciones, sino de la valoración de las decisiones y la evaluación posteriormente, también tienen diversas aplicaciones este tipo de tecnologías, y sobre todo las tecnologías generativas, que van a ser capaces, a base de un entrenamiento, de generar escenarios que ayuden al decisor público a tomar decisiones sobre política pública. Son ámbitos de aplicación mucho más soft, si me permitís, y mucho más amables, que no chocan con el derecho administrativo ni con otros ámbitos de aplicación potencial, igual que en los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, en los servicios de atención ciudadana, como ya sabéis, están proliferando muchísimo las inteligencias generativas, que son capaces de hacer una interacción cada vez más inteligente con los ciudadanos y aportar muchísimo más valor, ¿no?, sin que haya demasiadas restricciones o demasiadas complicaciones, tanto en la tecnología como en la norma, como en las responsabilidades que implica esa relación. En cuanto a los riesgos, por un lado tenemos, creo que es algo que siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos del sector público. Yo sé que la primera tentación que tenemos todos es querer mejorar el servicio público y meter tecnología a lo bestia, ¿no? Pero tenemos que pensar qué riesgos hay inherentes a esas tecnologías, porque la administración pública no es una empresa. La administración pública juega con los derechos de los ciudadanos y está sujeto a una serie de principios, no solo constitucionales, sino de cumplimiento de los derechos fundamentales, ¿no? Ahí tenemos el derecho fundamental a la privacidad, el derecho fundamental a la igualdad, el derecho a la libertad y el derecho a la buena administración, por decir algunos. Estas tecnologías plantean preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto queremos que un sistema de inteligencia artificial aprenda y nos dé servicios personalizados y proactivos? ¿Hasta qué punto queremos que aprenda cuando eso puede entrar en conflicto con la utilización de datos? Quizás esa pregunta haya que resolverla en algún momento, porque si queremos servicios muy personalizados, como parece lógico, en algún momento, digamos, eso puede entrar en colisión con el derecho a la privacidad. La cuestión de los sesgos que hay en las tecnologías, sesgos a veces no conocidos y sesgos a veces introducidos a propósito, precisamente para equilibrar otros posibles sesgos que te pueda estar induciendo el histórico de datos, pues son elementos, digamos, de discriminación
Que alguien puede decir, hombre, también hay discriminación cuando actúan humanos. Por supuesto, los humanos tenemos nuestros prejuicios, nuestra visión ideológica de las cuestiones, pero no se amplifican tanto los sesgos humanos y además hay otros mecanismos, digamos, de equilibrio, ¿no? Pero además hay riesgos asociados al propio uso de la tecnología, al diseño, el riesgo del fabricante, el entrenamiento, la evolución y el seguimiento de ese entrenamiento, riesgos de seguridad, el posible hackeo, la posible corrupción de los datos, riesgos de los efectos que puede producir, los daños y los efectos no deseados que pueden producir. Y esto nos lleva a la cuestión regulatoria. La cuestión regulatoria que, como sabéis, no está todavía afinada. De hecho, tenemos un planteamiento general de ley de inteligencia artificial europea que va a ser el marco general en el que se van a mover todos los sectores, también el sector público, ¿no? Y esa ley de IA europea, pues evidentemente ya está en su fase final y, como sabéis, busca establecer unos requisitos comunes para sectores y para Estados miembros, busca equilibrar el progreso, la riqueza, el avance económico y tecnológico con el equilibrio en cuanto a la protección de derechos fundamentales y jerarquiza el uso de las tecnologías según un uso que sea inaceptable, que suponga alto riesgo o que suponga un riesgo mínimo. Si nos centramos en los sistemas de alto riesgo, porque el sector público, gran parte de los sistemas que utilice, serán catalogados como sistemas de alto riesgo, porque son sistemas que afectan a los derechos fundamentales y muchas de las actividades del sector público están incluidas en este ámbito, lo que tenemos que ver fundamentalmente es que es un estándar de requisitos fuertes respecto a las tecnologías de inteligencia artificial. ¿Requisitos fuertes en qué ámbitos? Pues en todos los ámbitos propios de este tipo de tecnologías. En los datos que van a tener que utilizar, en la transparencia, en la vigilancia humana, en la seguridad, fundamentalmente en estos ejes, lo que se le va a plantear a estos fabricantes, o lo que se les plantearía a estos fabricantes, son unos requisitos fuertes y una declaración de conformidad, es decir, una etiqueta de que cumplen esos requisitos para poder ser utilizados por parte de los casos de uso que se planteen. Esto nos debería dar una cierta tranquilidad en que las administraciones públicas, una vez que este marco regulatorio entre en vigor, cuando se establezca que un caso de uso es de alto riesgo, pues tengan sistemas que cumplan estos estándares. Pero aquí la cuestión que se plantea es si el sector público, como área sectorial, ¿no?, requerirá un planteamiento de requisitos más fuerte aún. Y esta es una de las preguntas que ahora está en el debate académico, en el debate del policy making y en el debate intelectual, ¿no? ¿Qué requisitos extra se debería plantear o si sería necesaria una ley básica o alguna modificación en las leyes fundamentales de funcionamiento del sector público para introducir estas tecnologías? O en caso contrario, mientras que no la tengamos, si deberíamos establecer en nuestras instituciones marcos éticos y comités éticos y normativas o principios y valores que se exija un cumplimiento normativo y un seguimiento de ese cumplimiento normativo dentro de las instituciones. Hay una serie de cuestiones que sí me parecen fundamentales al hablar del sector público. La primera, y que implican ir más allá de la regulación europea, es el impacto sobre los afectados, el impacto sobre los derechos de los afectados por decisiones automáticas, que ya el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Derechos Humanos a priori prohíbe, pero deja puertas por las cuales se puede, digamos, salvar esa prohibición a través de legislaciones, pero siempre y cuando no se vean perjudicados los derechos de los afectados. Probablemente una regulación en el sector público debería reforzar los derechos de los ciudadanos en esta materia. Cuestiones como que afectan también al derecho administrativo. El derecho administrativo es determinista, como sabéis, y las tecnologías de inteligencia artificial más avanzadas son probabilísticas, la gran mayoría. Entonces, aquí la cuestión ¿es aceptable que una tecnología me dé una resolución en un 90% de probabilidad, en un umbral de un 90%? Esto no está regulado ahora mismo. La cuestión es, ¿queremos regular esto? ¿Queremos adaptar nuestro derecho administrativo a un funcionamiento no determinista de las tecnologías? Esto es otra pregunta que planteo.
La transparencia es esencial. La transparencia es esencial porque la transparencia es lo que otorga legitimidad a la actuación pública. Y vemos que tenemos problemas de transparencia con la inteligencia artificial. Problemas voluntarios o problemas estructurales, que es lo que me parece más peligroso. Es decir, aunque queramos que haya una regulación que obligue a la transparencia, hay elementos técnicos y elementos de capacidad que restringen esa posibilidad. Ahí planteo algunos requisitos que no me voy a detallar demasiados, pero yo lanzo una pregunta al aire, ¿no? Como muy básica, ¿no? ¿Es tan difícil tener algún tipo de requisito de uso simplemente? Es decir, que tal institución está utilizando tales algoritmos para tales cuestiones. Yo creo que eso es algo muy básico, muy sencillo, que probablemente se puede ir incorporando y se puede ir ejerciendo algún tipo de publicidad activa a este respecto o incluirlo dentro de las obligaciones de publicidad de la institución. Bien, y por último, redefinir el concepto de responsabilidad. El concepto de responsabilidad patrimonial, tal y como lo conocemos, o otro tipo de responsabilidades que incurra la Administración en el momento que los algoritmos estén provocando esos daños o esas lesiones, ¿no?, que se estén provocando. En cuanto al impacto en la función pública, vuelvo a los dos modelos, administración automatizada y administración aumentada. El impacto es diferente. En el primer caso, en el caso más a la derecha, de administración aumentada, decíamos que la tecnología de inteligencia artificial es un elemento complementario al funcionario. En estos casos, lo más relevante es cómo establecer esa convivencia del funcionario y de la máquina. Esa convivencia que incluso se podría plantear en términos de ordenar esa convivencia, porque, primero, en qué circunstancias la máquina le influye al funcionario, cómo el funcionario acaba confiando en la máquina y sus decisiones están, por tanto, influidas por esa máquina, cuándo el funcionario tiene que hacer caso a la máquina y cuándo no. O sea, se plantean aquí muchas preguntas, muchas cuestiones que requieren una reflexión. Lo que parece lógico de pensarse es que la tecnología de inteligencia artificial puede aumentar la capacitación de la función pública y puede mejorar muchas de las decisiones que puede tomar la función pública, pero de una manera sabiendo si eso me está ayudando, digamos, a tomar decisiones correctas o no. Y ahí también hay intangibles como esa confianza en la máquina que tiene que adquirir el funcionario sobre el funcionamiento y los resultados que dé el sistema inteligente. El otro modelo es ese modelo de administración automatizada donde los funcionarios se empiezan a sustituir por máquinas. Evidentemente ya veíamos hace un rato en la diapositiva del semáforo, ¿no?, donde hay actuaciones administrativas básicas que cada vez más se irán sustituyendo irán siendo sustituidas por máquinas, y donde el rol del funcionariado, sobre todo el funcionariado medio o bajo, ¿no?, en estas partes de la tramitación de procedimientos, por ejemplo, ¿no?, pues podrá ser asumido por máquinas. Y esto, las inteligencias artificiales generativas, en todo lo que tiene que ver con gestión documental, con extractar documentos, con generar borradores, con realizar autónomamente determinados cotejos de información, con sintetizar documentos en ideas básicas, lo podrán ir haciendo. Aquí la cuestión está en la decisión, en la fase de decisión, en la resolución, ¿no? Porque ahí interviene normalmente un funcionariado de mayor cualificación, y ahí es donde el impacto de la inteligencia artificial sobre la función pública de mayor cualificación tiene más relevancia. No solo sobre el impacto de la función pública, sino sobre los efectos que esté provocando la inteligencia artificial. Esto nos lleva a estos dos modelos, ¿no?, de cohabitación o de sustitución. El modelo de la administración aumentada, donde la inteligencia artificial es un apoyo o un complemento en función de un nivel más de utilización más light, otro un poquito más de cohabitación, como decía antes, y el otro, el de la administración automatizada, el reemplazo o el relevo, ¿no? El relevo parcial en tareas, digamos, puntuales, y el reemplazo total en determinados procedimientos, en determinados ámbitos sectoriales, etc. Al final, este impacto va a venir medido en gran parte por decisiones políticas y jurídicas. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a querer
una administración automatizada desfuncionarizada? Esa sería, digamos, una de las preguntas que hay que responder, insisto. Al final esto acabarán siendo decisiones políticas que se reflejen en la normativa. La función pública sobre la función pública hay otros ejes de impacto de la inteligencia artificial, no solo desde el impacto directo al funcionario, sino desde el impacto organizativo que la inteligencia artificial puede condicionar en el devenir de las instituciones. Hay impactos organizativos y culturales, y aquí ya se plantea, viendo este modelo de administración aumentada, ya se plantea hasta incluso preguntas sobre el modelo cerrado de función pública, porque si estamos hablando de una convivencia de funcionarios con algoritmos, esa convivencia a lo mejor admite compartir determinadas tareas. Y eso a lo mejor plantea preguntas sobre la necesidad de abrir más hacia la colaboración público-privada o hacia la privatización, si me permitís, ¿no?, sin utilizar carga peyorativa, de la función pública, es decir, de incorporar a la función pública los algoritmos con lo que todo ello representan. Pero también en las estructuras orgánicas, en los procedimientos, en los tipos de puestos de trabajo, las relaciones de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista funcional, las funciones también es previsible que sean impactadas, sobre todo, desapareciendo algunas, pero apareciendo otras funciones, ¿no? Las que tienen que ver con la inspección algorítmica, con la vigilancia, con la supervisión de los algoritmos y con la gestión de datos, ¿no? Los datos, como ahora veremos, y aquí hay expertos en datos, que yo no voy a hablar mucho más de datos, pero los datos van a ser una función esencial en las instituciones, o bien adoptándola como propia o bien externalizándola, pero ojo, eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. En cuanto a los perfiles y la capacitación y las competencias y las habilidades necesarias, también se plantean cuestiones de reseteo de determinadas cualificaciones y de reactualización hacia elementos. No ya estoy hablando del conocimiento técnico, que efectivamente debería haber un conocimiento técnico profundo instalado en la organización, que a día de hoy no tienen las instituciones públicas, sino también desde el punto de vista de un conocimiento no tan especializado que afecte a otras profesiones como las jurídicas, las de las ciencias sociales, etcétera, que existen en las organizaciones públicas, ¿no? Y en cuanto a las competencias y habilidades, se requiere, digamos, esa apertura y esa comprensión de que la administración algorítmica es una administración en colaboración, porque es implanteable, o al menos en gran parte, pensar en una administración algorítmica hecha con medios propios, ¿no?, en esos algoritmos elaborados por medios propios de titularidad pública, etcétera, etcétera. A lo mejor en determinados ámbitos se puede y se debe plantear, pero eso obligaría a tener unas capacidades instaladas en la administración que ni las propias empresas, muchas veces, los que venís del sector privado, sabéis que son fáciles de conseguir, y menos con el modelo de función pública o en el modelo de empleo público que tenemos. En cuanto a los datos, lo pongo aquí no con ánimo de profundizar demasiado, pero sí para centrarnos en la última pregunta, ¿no? ¿Está la institución madura para asumir modelos de inteligencia artificial donde esa institución tenga que aportar datos? Donde esa institución propiamente o dentro de un sector tenga que aportar datos. Porque estoy hablando de una institución, pero a lo mejor no es solo la institución, sino es el sector donde está la institución. Porque no nos engañemos, los sistemas inteligentes podrán vendernos misa, pero no tienen el nivel de fiabilidad, el nivel de precisión, el nivel de eficacia que requieren si no tienen un buen entrenamiento y datos de calidad. Y tenemos problemas, y sabéis que ha habido cambios normativos a nivel europeo, ¿no?, con la estrategia de datos europeas, con la Data Governance Act de la Unión Europea, que buscan precisamente ampliar los ecosistemas de datos, respetando los derechos fundamentales, ese difícil equilibrio siempre, pero precisamente para que estas tecnologías puedan ser en algún momento viables y puedan ser lo suficientemente precisas como poder ser utilizadas en el sector público. Bien, no sé cómo voy de tiempo, porque me queda el final, 5 minutos. Bueno, pues termino. Bueno, lógicamente, ahí tenéis la portada de mi última publicación, la inteligencia artificial en la gestión pública, pero quiero terminar mi ponencia con estas
5 o 6 ideas que me parecen fundamentales que tengamos en la cabeza, independientemente de que luego el día a día, la aplicación de tal herramienta, de tal otra. Lo primero, los casos de uso. Tenemos que tener claro cuál es el caso de uso donde pretendemos utilizar la inteligencia artificial. Esto no va de quiero ser el más moderno del mundo, llamo a una empresa que me diga cómo lo puedo hacer y me instale herramientas que, bueno, pues que me van a vender muy bien, pero que luego no van a tener una utilidad clara. Tenemos que saber qué caso de uso, y ahí la idea es que a mayor discrecionalidad, a mayor, digamos, peso de la función administrativa discrecional, menores son las posibilidades de automatización y mayores son las posibilidades de convivencia, ¿de acuerdo? Es decir, serían modelos de administración aumentada y no tanto de administración automatizada. Segunda cuestión, la viabilidad técnica. Esto genera mucha frustración y es algo que debemos tener claro desde el primer momento. ¿Frustración en qué sentido? En el sentido de que yo quiero hacer algo, quiero ganar mucha eficiencia, quiero ganar mucha agilidad, quiero ganar muchos datos para decidir, quiero ganar muchas cosas que estas tecnologías nos dan un menú magnífico sobre el papel. Recurrimos al mercado y el mercado nos promete una serie de soluciones, ¿no? Incluso generativas y de alto nivel y de altísimas prestaciones. La realidad es que cuantas más altas sean las prestaciones, probablemente menor viabilidad técnica tengamos en estos momentos. Y es así, es así. Y eso es algo que tenemos que medir, porque esas altísimas expectativas al final se ven frustradas cuando realmente lo implantamos y tiene que convivir o tiene que aplicarse en un determinado ámbito de la administración y no acaba dando los resultados oportunos. Por tanto, optimismo, pero moderado, y tengamos en cuenta bien esa viabilidad técnica. A mayor número de casos de uso, a mayor número de aplicaciones, a mayor número de elementos de éxito, más solventes y más robustas las aplicaciones, los sistemas, y la viabilidad técnica y los casos de uso serán muchísimo mayores. Tercer elemento, la vigilancia humana. La vigilancia humana es un elemento fundamental, ¿no? Antes planteaba que si queremos una administración automatizada, desfuncionalizada. Bueno, Europa ya está diciendo que no van a ir por ahí los tiros, porque el reglamento general ya establece que para los sistemas de alto riesgo la vigilancia humana es un elemento fundamental, que además los sistemas de inteligencia artificial para este tipo de casos van a tener que tener incorporados mecanismos de vigilancia humana para hacerlo efectiva. Por tanto, esa administración automatizada, desfuncionalizada, no parece que vaya a darse, pero sí tenemos que pensar en mecanismos de vigilancia humana si vamos a aplicar dentro de nuestras instituciones este tipo de sistemas. La capacidad instalada que tenemos, personas y datos. Esta es otra cuestión que tenemos que tener claro. Personas, capacitación. Tenemos capacitación, tenemos perfiles, tenemos conocimiento dentro de la organización. No digo ya para crear algoritmos públicos, sino para vigilar esos algoritmos y para entender el funcionamiento de los algoritmos, porque tendremos que explicar posiblemente a la hora de motivar una actuación de la administración pública el por qué hemos adoptado una actuación, y si esa actuación está condicionada por el algoritmo y no entendemos cómo funciona el algoritmo, difícilmente vamos a poder hacer una motivación, ¿no? Por tanto, necesitamos capacidad instalada de personas y de datos. A falta de regulación, a falta de que llegue la regulación, la europea y o la estatal, sí que de alguna manera tenemos que establecer una normativa propia. Normativa propia de uso interno, lógicamente una soft law en cuanto a principios generales, en cuanto a cuestiones éticas, que sean vigiladas dentro de la administración para establecer mecanismos que aseguren que la actuación administrativa, sobre todo si es avanzada en términos de automatización, esa automatización afecta a ámbitos decisionales, ¿no? Pues la podamos estar haciendo respetando los principios constitucionales y fundamentales de la administración. Y por último, la transparencia. La transparencia, que ya veo aquí que me ponen punto y final, la transparencia es un factor que nos puede limitar el uso de la inteligencia artificial.
Porque, como he dicho, se da la paradoja de que muchas de las soluciones más potentes en términos de rendimiento son las menos transparentes, pero no porque el fabricante, que por supuesto, protegiendo su propiedad intelectual, evidentemente, protegiendo su producto y en base a las leyes que le amparan la protección, quiera, digamos, blindar ese conocimiento del producto, sino es que a veces incluso ellos mismos, el propio fabricante, puede escapar del control de su propio producto, ¿no?, en casos muy sofisticados. Por tanto, eso va a limitar ese tipo de soluciones muy potentes, pues va a limitar los ámbitos donde las podemos ubicar, al menos en estos momentos, dentro de nuestra institución. Y esa reflexión también hay que realizarla. Bueno, yo creo que no tengo tiempo para más. He intentado en media hora hablar de un tema muy complejo, ¿no? Me han dicho que no hay lugar a preguntas, pero bueno, estaré encantado. Bueno, ya me conocéis muchos y si no me conocéis, por LinkedIn, por las redes, por el mundo profesional o académico, personal, pues me tenéis y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias.